¿Qué tal, señores estudiantes? Ante todo, tengan ustedes muy buenos días. Les saluda el profesor Leo Mamani. En esta oportunidad vamos a hacer un tema muy interesante relacionado al tema de física, específicamente el tema de vectores, ¿no? Vectores y su descomposición. A ver, comenzamos. Salto largo parabólico. Ahí tenemos el análisis vectorial, en este caso, la dirección del salto, que es la dirección C, con un ángulo de 18 grados y 24 minutos. Tenemos la componente horizontal y la componente vertical de la velocidad, ¿no es cierto? Entonces, rapidez y técnica, ¿no? ¿Cómo saltar? ¿Qué nos dice el texto? ¿Cómo demostrar que el ángulo óptimo para un mayor alcance, según la física, es de 45 grados? Eso lo vamos a determinar. ¿Por qué batir con ángulo de 23 grados significa controlar la batida y ser un saltador técnico frente a los saltadores velocistas? Actualmente, ¿en qué actividades humanas se emplea el movimiento parabólico? Entonces, estamos viendo, mira cómo una persona salta parabólicamente, ¿no? Esto en los concursos, ¿no? De las Olimpiadas, ¿no? Salto largo. Estamos viendo. Vamos a ver si podemos darle un zoom para iniciar acá, ¿no? Ahí está, ¿no? Mira cómo va saltando, cómo se va moviendo en el aire y llega a su máximo alcance. Ya, esto, según la física, se logra cuando este ángulo, el ángulo A, es de 45 grados, ¿no? Ok, decimos que A, que es el ángulo de salida, B es la velocidad vertical, como hemos dicho, C es la velocidad de salida, ¿no? La velocidad verdadera, y D es la velocidad horizontal. Bueno, se dice velocidad, realmente serían componentes de la velocidad resultante, que es la velocidad C, ¿no? Componente horizontal y componente vertical, ¿no? Ok, entonces regresamos al 100%, ¿no? Y ya tenemos eso. Ok, entonces continuamos. Indicadores de desempeño. Descomposición de vectores. Identifica una característica física vectorial a través de la descripción de su naturaleza. Esquematiza la suma de vectores utilizando el método del polígono. 3. Relaciona las representaciones geométricas, magnitud, dirección y matemáticas, componentes rectangulares de los vectores. Ahí tenemos el mapa mental, ¿no? Vectores en el plano, representación geométrica de un vector, suma de vectores por métodos geométricos, representación matemática de un vector, descomposición rectangular, vectores unitarios. De aquí nos vamos acá, magnitud y dirección de un vector. También podemos decir en este sentido, identificación de una cantidad física, escalar o vectorial, a través de la descripción de su naturaleza, cantidades físicas vectoriales, además de magnitud, presenta dirección, cantidades físicas escalares, que quiere decir no necesitan dirección, ¿no? Dice, quedaría definida por su magnitud, valor numérico y unidad de medida, ¿no? Entonces, ahí nos están hablando de los tipos de magnitudes, que normalmente son dos, las magnitudes escalares y las magnitudes vectoriales. Como hemos dicho en clases anteriores, las magnitudes vectoriales necesitan dirección. En cambio, las magnitudes escalares solamente valor numérico y unidad de medida, ¿no? No necesitan dirección, esa es la diferencia. Ahí tenemos una lectura que ya toman un screenshot para que no lo tengas presente. Seguimos, evidencias del grupo de lectura. Bueno, esa es una aplicación. Escalares versus vectoriales. Ahora vamos a leer ese texto. Cuando hablamos de la velocidad, no solo estamos hablando de qué tan rápido viaja un objeto, también incluye a la velocidad, la dirección en que se mueve el objeto. Los términos de velocidad y rapidez suelen considerarse sinónimos en el lenguaje cotidiano, pero en física tienen significados muy diferentes. La rapidez indica qué tan rápido se mueve un objeto, mientras la velocidad mide qué rapidez se mueve y en qué dirección. Ahí tenemos, por ejemplo, esta velocidad de este carrito, que es de más 10 metros por segundo.
y una velocidad v sub b de menos 10 metros por segundo, ¿no? Según la lectura, la cantidad física es escalar si queda representada por una magnitud y es vectorial si además de la magnitud tiene dirección. La velocidad entonces es una cantidad física vectorial. Escalares versus vectoriales. A partir de la naturaleza se requiere o no dirección para definirse de las cantidades físicas estudiadas. Completa la tabla. Cantidades físicas escalares. Ya, vamos a colocar algunos ejemplos. Vamos a hacer un instantáneo. Vamos a hacer un screenshot. Vamos a definir acá. Tipos de magnitudes. Según su naturaleza. Entonces, tenemos cantidades físicas escalares y cantidades físicas vectoriales. Vamos a colocar uno. Por ejemplo, la rapidez. La rapidez es una magnitud escalar. Por ejemplo, puedo hablar de una rapidez, ¿no?, de 100 metros por segundo. No necesita dirección. Se entiende que por cada segundo este móvil avanza 100 metros. Pero si hablo de la velocidad, la velocidad es una magnitud vectorial. Entonces yo puedo hablar, por ejemplo, de 50 J kilómetros por hora. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Que el móvil se está moviendo en la dirección vertical, en el eje Y positivo, o sea, hacia arriba, con 50 kilómetros por hora. Por cada hora avanza 50 kilómetros en el eje vertical, ¿no? En el eje vertical positivo, el eje Y. ¿Ya? Entonces, la velocidad debe ir acompañada con vectores unitarios, ¿no? En este caso estoy utilizando el vector J. Ok, otro ejemplo de magnitudes escalares. Por ejemplo, podemos colocar a la temperatura. La temperatura, un ejemplo, digo 20 grados Celsius. No necesita nada más. ¿Sí? Se queda entendida perfectamente. Valor numérico, unidad de medida. Un ejemplo de magnitud física vectorial, podemos hablar como la fuerza. La fuerza. Por ejemplo, digo 100 y Newton. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? 100 Newton de fuerza hacia la derecha, ¿no? Porque es el vector unitario I. Ok. Otro ejemplo. Vamos a hablar de la distancia. Una distancia de 5 metros. Nada más. Queda perfectamente entendida. Y si quiero hablar de una magnitud vectorial, puedo hablar de un desplazamiento. Desplazamiento de 2 y metros, ¿no? O sea, de 2 metros hacia la derecha. Desplazamiento si tiene dirección. Otro ejemplo de magnitud escalar. Muy usada, por ejemplo, la densidad. La densidad del agua es 1 gramo por centímetro cúbico. 1 gramo por centímetro cúbico. Quiere decir que en 1 centímetro cúbico hay 1 gramo de masa. Una magnitud física vectorial, podemos hablar, por ejemplo, de la cantidad de movimiento, ¿no? La cantidad de movimiento, que se define como el producto de la masa y la velocidad, ¿no? La masa y la velocidad. A ver, por ejemplo, 2 kilogramos
2i, siempre el vector unitario, 2i kilogramo metro por segundo. 2i kilogramo metro por segundo. O sea que una masa de 2 kilogramos se mueve hacia la derecha con una velocidad de 1 metro por segundo. Eso significa 2 kilogramos metro por segundo. A ver, por ejemplo, otro. En el caso de, a ver, la energía. La energía. Puedo hablar, por ejemplo, de 100 joules. 100 joules. No necesita dirección. Una magnitud física vectorial podría hablar, por ejemplo, del torque. Del torque. Que mide la intensidad de giro. Ahora, el torque puede ser positivo o puede ser negativo. Por ejemplo, cuando hablo de un torque de 10 Newton metro, 10 Newton metro, pero voy a colocarle un signo, más 10 K Newton metro. Hay tres vectores espaciales, el I, el J y el K. IJK. I para el eje X, J para el eje y K para el eje Z. El eje Z, en 3 dimensiones. Más 10K Newton metro. Quiere decir que hay un torque, ¿no? En este caso, si tengo el plano horizontal, el torque es hacia arriba, ¿no? Perpendicular al plano. 10K Newton metro. El torque. ¿Ya? Ok, entonces son algunos ejemplos de lo que hemos visto en lo que respecta a las cantidades físicas escalares y las vectoriales. Entonces, continuamos. Ya, acá miren, tenemos la suma geométrica. Por ejemplo, A puede ser un desplazamiento, ¿no? Desplazamiento 1, desplazamiento 2. Estos dos desplazamientos se reemplazan con uno solo, con el desplazamiento en celeste. Entonces yo puedo decir, desplazamiento 1 más desplazamiento 2 es igual al desplazamiento resultante. O sea, si quiero letras, A más B igual a C. ¿Ya? Es como decir, ¿no? Una hormiguita se desplaza aquí, luego aquí, y yo quiero reemplazar estos dos con uno solo. A, de abajo hacia arriba. Cola con cola, cabeza con cabeza. Pero siempre y cuando los vectores estén en persecución, o sea, uno tras de otro, ¿no? Como este caso. Ahora, el otro caso es cuando tú lo tienes así, con el mismo punto de aplicación. Vector A, vector B. Entonces, ¿qué vas a hacer? Imaginariamente vas a formar un paralelogramo. Y este vector, imaginariamente lo trasladas acá. ¿Sí? Si lo trasladas acá, entonces A más B es igual al vector C. Que en otras palabras es la diagonal del paralelogramo que se forma, ¿no? Cuando tengas dos vectores que están con el mismo punto de aplicación, la resultante está en la diagonal. ¿Sí? Este método se llama método del paralelogramo. Y este otro método se llama método de persecución o también llamado método del polígono cerrado. ¿Ya? Para hallar vectores. Ok, seguimos. Varias construcciones para establecer la resultante de los vectores A, B y C. Entonces, miren cómo hemos hecho esto. Mira, ahí tenemos tres vectores. Vector B, vector A, vector C. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Ya? Primero este vector lo puedo trasladar paralelamente. Si lo trasladas acá abajo, entonces el vector resultante de A y B es el de rojo, D. Ahora te quedaría D y este vector C que está aquí lo trasladas paralelamente acá. D con C, la resultante es la de azul, R. Esa sería la resultante de esos tres vectores, ¿no? Siempre vas desarrollando de dos en dos. A ver, acá tenemos otro ejemplo. Tenemos A, B, C. Miren, cuando yo tengo tres vectores en persecución, fácil. Inicio con final. Directo. La resultante es R. ¿Sí? Cuando están en persecución, es fácil. O si no, también lo puedes trabajar de dos en dos. B con C te da E. Y E con A te da R. R es la resultante. Puedes trabajar de dos en dos o los tres de un solo porrazo, ¿no? Inicio con final. Esa sería la forma de sumar vectores. Luego tenemos aquí las componentes
Tengo el vector A, por ejemplo, tengo la dirección, este se llama dirección del vector, el ángulo θ, y este vector, así, ¿no? Como yo he podido sumar, también lo puedo descomponer, o sea, trabajar en orden inverso. Este vector se descompone en el vector AX y en el vector AY. AX, AY, son componentes del vector A. ¿Ok? Y sus módulos, acá sus módulos, según la trigonometría, el módulo, cuando no tiene flecha es módulo, ¿ya? El módulo del vector X es A coseno y el módulo del vector Y es A seno. Acuérdate, con el ángulo coseno, sin el ángulo seno, multiplicado por el módulo del vector A. El módulo es el tamaño, ¿eh? El tamaño del vector. Vectorialmente, esto se representa así. El vector A es igual al vector AX más el vector AY. También lo puedo escribir así, en función de sus módulos. El vector A es igual al módulo del vector AX multiplicado por el vector unitario Y más el módulo del vector AY multiplicado por el vector unitario del eje Y, que es el J, IJ. Módulo es un número, nada más. Eso significa módulo, un número. Ahora, el módulo del vector A, este módulo, también se puede sacar en función de los módulos de las componentes, AX y AY. Simplemente aplico el teorema de Pitágoras. El módulo de A es raíz cuadrada de A cuadrado, AX cuadrado más AY cuadrado. Y la dirección, el ángulo θ, es igual, ¿no? La tangente del ángulo θ es AY sobre AX. Si quieren, tómenle un screenshot a esta teoría porque lo tengan claro, ¿no? La tangente del ángulo θ es AY, cateto opuesto, sobre cateto adyacente, sobre AX. Ahí lo tienen. Bueno, acá tenemos aplicaciones. Dice, se lanza un proyectil con una velocidad de 100 metros por segundo de magnitud y 37 grados de dirección. Exprese este vector en términos de los vectores unitarios. Ahora vamos a hacer este problema. ¿Ya? Vamos a hacerlo acá. Ya, ahí está el problemita. Ya, pues vamos a graficarlo. Se lanza un proyectil con una velocidad. Ahí está la velocidad, ¿no? La velocidad es 100 metros por segundo. Vamos a colocarle acá. V es igual a 100 metros por segundo. ¿Ya? Vamos a hacer acá un sistema coordenado. Acá tenemos la dirección. La dirección dice que es un ángulo de 37 grados. 37. Exprese este vector en términos de los vectores unitarios. Entonces ya, ¿qué dice la teoría? La teoría dice que tenemos que hacer la descomposición. Entonces, trabajamos acá y trabajamos acá. Formamos un rectángulo. Este vector, vamos a hacerlo con otro color, un color celestito. Esta es una componente, mira. Esta es una componente y esta es otra componente. ¿Ya? Son dos componentes. Entonces, para este vector sería 100, como está con el ángulo, coseno de 37. Y este componente es 100 por el seno de 37. Pues ya tenemos el valor de AX y AY, ¿no? Entonces acá vamos a escribir que el AX sería igual en módulo 100 por el coseno de 37. Ahora, ¿cuánto es coseno de 37? Sería 4 quintos, ¿no? Ese es el coseno de 37. Hacemos los cálculos. Quinta, 20, 20 por 4 sería 80. ¿No? Ese es el AX. Ahora el AY. El AY sería igual a también 100 por el seno. El seno de 37, según las tablas trigonométricas, sería 3 quintos. Y eso es igual a ver, 20, 60. ¿No? Como ya tengo las componentes, ahora sí voy a expresar el vector. El vector A. Ya, pero tendría que escribirle con flechita, ¿no? Entonces vamos a escribirle con flechita.
Creo que lo tengo por acá. Ya, eso no hay. No hay conductor. Ahora sí, este. Y acá vamos a colocarle flecha. Ahí está. El vector A. Vamos a hacer vector. Ya, vamos a hacerlo así. Ya está. El vector A es igual al AX. El AX es 80. 80Y más 60J. Ya, y esa sería la respuesta. El vector en forma de vector, el vector A, es AX y más AYJ, ¿no? Como los dos son positivos, sería de esa forma. Y ya estaría resuelto el problema. ¿Ya? Siempre hay que indicar flechita para indicar que es vector. Si no tiene flecha, quiere decir módulo. Módulo, tamaño, nada más. Ya tendríamos nuestro problema resuelto. Ahora vamos a hacer el siguiente. Vamos a ver si nos alcanza el tiempo. Ya, vamos a hacer este problemita. ¿Qué dice? Miren. 3 proyectiles se lanzan desde la azotea de un edificio, tal como se muestra. Determine sus direcciones. 3 proyectiles se lanzan desde la azotea de un edificio, tal como se muestra. Determine sus direcciones. Ya. Primero, direcciones. Dirección es el ángulo, ¿ya? El ángulo. Ya, comenzamos con B1. La dirección de B1, del vector B1. Su dirección sería a partir del eje horizontal, ¿ya? Siempre a partir del eje horizontal. Sería entonces 90 menos 60. Eso es igual a 30 grados. Esa sería su dirección de la velocidad 1. Ahora, de la velocidad 2. Ya, su dirección sería a partir del eje horizontal hasta acá. Todo esto. Entonces yo tendría que restar a 180, le tengo que restar 53. Y eso sería la dirección. Y eso sería 127 grados. Esa es su dirección para el vector 2. Ahora, para el vector 3. Entonces, yo tendría que restar 270 menos 20, ¿no? Menos 20. Y esa sería su dirección. Siempre a partir del eje X positivo. Su dirección sería 250 grados. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Está claro cómo hemos hallado la dirección? Marcelo, Camila. Si no escriban por el chat, por favor, que yo los leo. ¿Hasta ahí alguna duda? Uh-huh. 42. Marcelo, ¿de dónde sacó los 270? Ya mira, vas del eje X y vas hasta acá, toda la vuelta. 3/4 de vuelta. Cada ángulo es 90 grados. 90 más 90, 180. 180 más 90, 270. Si fuese la línea verde que va hacia abajo sería 270, pero no es esa línea, es esta línea, es el este. Entonces tienes que retroceder 20 grados. Como retrocedes 20 grados es como si restaras, ¿no? 270 menos 20, 250 grados. Entonces, mire, es este ángulo, ¿eh? Lo voy a remarcar. El ángulo correcto es desde acá, para el B3, ¿eh? Desde acá va por acá hasta acá. Esa es la dirección. ¿Ah? Igual, para el caso del B1 es esta dirección. Y para el caso del B2
es desde acá hasta acá. Siempre a partir del eje X positivo. Esas son las direcciones. ¿Qué tal, Camila? ¿Está claro? No prendan su micro, escriban por el chat, que yo los leo. Al H. ¿Está claro lo de las direcciones? Marcelo, Camila. Sí, profesor. Ok, entonces continuamos. Cierre. Ah, ya. Ok, este es el cierre. Esto ya lo analizan ustedes. Ahora vamos a ver lo que es este movimiento de proyectiles, ¿no? Como lanzamos un objeto, puede ser en esta dirección, hacia abajo, hacia arriba, o así, ¿no? Hay 3, 4 casos de cómo lanzar un proyectil. Este se llama movimiento parabólico, ¿eh? El hombre bala, ¿no? Cuando lo lanzan de un cohete, estos son los circos, o el hombre bala. En este caso estamos analizando el movimiento del hombre bala, velocidad inicial, componentes, ¿no? En cada instante hay componentes, pero la velocidad resultante es la que es tangente a la trayectoria, siempre. En el caso del punto más alto, la velocidad es horizontal. Esta velocidad horizontal es la misma en cada punto. O sea, V2 es igual a V sub 1x y V sub 0x. Porque en este eje no hay aceleración, en el eje horizontal. ¿Dónde va a cambiar la componente? En el eje vertical. Esta componente del eje vertical va a ir disminuyendo a medida que sube, acá se hace 0, y luego de este punto más alto va a ir aumentando hasta caer, ¿no? Entonces es como analizar dos sombras. En la sombra en el eje horizontal es una velocidad constante, y la sombra en el eje vertical, ahí está la sombra, primero disminuye y luego aumenta. Si nosotros quisiéramos, por ejemplo, en este punto, este vector lo traslado acá y este vector lo traslado acá. Y hallo la resultante por Pitágoras, ¿no? Y puedo hallar la dirección de la velocidad verdadera, que es la tangente a la trayectoria. O sea, trabajamos por componentes, ¿sí? Componentes. Ahí tenemos el caso de una bala. La bala roja se deja caer desde el reposo, en el mismo instante que una amarilla se lanza horizontalmente. La foto estroboscópica, como el movimiento vertical, es el mismo. ¿Cómo explicarías este fenómeno? Mira, lo lanza, caen al mismo tiempo, están a la misma distancia. ¿Por qué? Porque es como analizar la sombra. La sombra sería la bola roja y el movimiento verdadero sería la bola amarilla. Es algo parecido a lo que les he explicado en el anterior. Acá tenemos las ecuaciones de movimiento. Hemos visto esta ecuación, ¿no? Para el caso del MRU, perdón, distancia es igual a rapidez por tiempo. Eso en el eje horizontal, la velocidad permanece constante y no hay aceleración. En cambio, en el eje vertical, la distancia, ¿no?, del MRV, distancia es igual a velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración y por el tiempo al cuadrado. Esta es la fórmula de la velocidad. Velocidad en y es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Y la aceleración en y es la gravedad. O sea, menos 9,81 metros por segundo cuadrado. En varios problemas podemos considerar que G vale 10, ¿sí? Varios problemas. Acá tenemos un ejemplo, ¿no?, donde vamos a analizar el movimiento. Dice, una moneda se lanza horizontalmente desde lo alto de un edificio desde la posición 0 y 130. La rapidez de lanzamiento es 4 metros por segundo. Determine las posiciones y las velocidades a segundo desde T0 hasta T5. Y construye las gráficas velocidades versus tiempo para las componentes horizontal y vertical. Ok, vamos a hacer esto, ¿eh? Vamos a hacer esto. Ya está. A ver, una moneda se lanza horizontalmente desde lo alto de un edificio desde las posiciones 0 y 130. ¿Ya? Está más o menos esto debe ser así. Ahí está el eje. Y lo lanzo desde acá. Horizontalmente, ¿no? Dice que esto es 130.
130 metros. Y la velocidad de lanzamiento es 4 metros por segundo. 4 metros por segundo. Determine las posiciones y las velocidades segundo a segundo, desde t0 hasta t igual a 5. Ya, a ver, analicemos. En el caso del X, en un segundo va a avanzar 4 metros. Entonces, la primera posición, cuando esté por acá, como ha pasado un segundo y en el eje horizontal la velocidad se mantiene constante, avanza 4 metros. En el eje Y, ¿cuánto avanza? Ya, acá vamos a utilizar los números de Galileo. ¿Cuáles son los números de Galileo? Los números impares. 1, 3, 5, 7, etc. Y las distancias que avanzan van multiplicadas por la mitad de la gravedad. Si consideramos que la gravedad vale 10, la mitad de la gravedad es 5. ¿Ya? Entonces, 1 por 5, en Y avanza 5 metros. En el primer segundo de caída. Ya, pero, una cosa. Ya, yo sé que de acá a acá avanza 5 metros, pero su posición era 130. 130 menos 5 sería aquí 125. Eso es lo correcto, lo que debemos colocar. 125. Ahora, velocidad en X, ya se mantiene, es la misma, 4, también es 4 metros por segundo. Ya, y la velocidad en Y, ya, ¿qué va a pasar con la velocidad en Y? Como ha pasado un segundo y la gravedad vale 10, consideramos que la gravedad vale 10, en un segundo va a aumentar de 0 a 10. Entonces acá vamos a colocar 10. Acá parece que hay un error. Esto debemos borrarlo, ¿no? No es el cuadrado, es metros por segundo. Ok, entonces, eso en... Vamos a... Creo que aquí yo cometí un error. Ya, a ver. Ya, ¿saben qué? Esto debe ser así. ¿Ya? Ajá. Lo que yo he analizado es así, en el primer segundo. Profe, en el segundo cero, en el segundo cero el X es 0. 0 es acá, cuando tú empiezas el análisis. 0. El Y0, cuando empieza el tiempo, en 0 es 130. Colocamos 130. La velocidad en 0 es 4. Y la velocidad en Y en 0 es 0. Acá sería 10. Ahora sí está bien, ¿ya? Así sería. Ahora, igual en el segundo, cuando es el tiempo 2, T2, el X va a avanzar 4 metros más, así que acá va a ser 8. Va a ser 8. Ahora, en el siguiente segundo, avanza 3 por 5. 3 por 5 es 15. 15 más 5 que ya avanzó, 15 más 5, o sea, cae 20. Como cae 20, o sea, cuando está acá, cae 20 metros. Entonces, como era 130, ahora acá va a quedar 130. Y avanza 20, 110, ¿no? 110. Ahora estará en 110. La velocidad en X es la misma, es 4. Y la velocidad en Y, como aumenta de 10 en 10, ¿no? Porque consideramos que la verdad sería 20. 20 metros por segundo. Para el tercer 3, igual aumenta de 4 en 4, porque esta velocidad se mantiene constante cuando está por acá. Entonces acá sería 8 más 4, sería 12. Y ya nos queda 10 minutos más. Acá colocas 5. Para el tercer segundo, ¿cuánto cae? 5 más 15 son 20. 20 más 25 son 45, ¿no? 15, 20, 20, 45 metros. ¿Ya? 45 metros. 130 menos 45, ¿cuánto es? Y eso es 85. Esto acá sería
85. Si tú sumas 85 más 25, te va a dar 110. ¿No? Eso es lógico. La velocidad en X es 4. Y la velocidad en caída, como ha pasado un segundo y aumenta de 10 en 10, sería 30. Acá lo hacemos rápido. 40 y acá 50. ¿No? Eso está fácil. Este siempre es 4. Siempre es 4. Y acá aumenta de 4 en 4. Acá sería 16. Y acá sería 20. Ya. Entonces, mira. A ver. De acá a acá disminuye 5. Luego disminuye 15. Luego disminuye 25. Luego debe disminuir 35. Y eso será 50. Entonces, 50. 35. Luego, ¿qué sigue? A ver. 5, 7 por 5, 8 por 5, ¿no? 7 por 5, 9 por 5, 45. 50 menos 45 quiere decir que en el quinto segundo estará a 5 metros de altitud. Y ese sería el rellenado del cuadro. ¿Hay alguna duda, alguna pregunta? Tienen 5 minutos para preguntar. ¿Está claro cómo hemos llenado este cuadrito? Comenten por el chat o prendan su micro. Yo los leo, yo los leo. Escriban su respuesta o su pregunta o utilicen su micro si está todo claro. Sí, claro, dicen. Ok, sí entendí. Ya muy bien. Entonces continuamos. Esa es la gráfica de justamente de estos datos. Ustedes, voy a hacer unos cuantos nomás, ¿ya? Por ejemplo, a ver, graficando. Instantáneo. Esto se hace en papel milimetrado. Esto también se hace en laboratorio. Entonces acá. Entonces, ¿qué van a hacer? Simplemente van a graficar. ¿Ya? Por ejemplo, a ver, y se basan en la tabla. Cuando vale 0, ¿cuánto es la velocidad en X? Primero la velocidad en X. En 0, la velocidad en X es 4. ¿Ya? Y saben que siempre va a ser 4. Siempre va a ser 4. La gráfica, cuando se unan todos los puntos, va a ser una gráfica horizontal. Para uno, para cualquier instante, la velocidad en X siempre va a ser 4. Esa es la gráfica. Ya, ahora, para el Y, ¿cómo es la gráfica en Y? ¿Ya? Y ahora hacen lo mismo, ¿no? Hacen lo mismo con la velocidad en Y. ¿Ya? Igual, van a su tablita y, ya, pero va a ser negativo, ¿no? Acá me olvidé. ¿Por qué es negativo? Porque está hacia abajo. Su velocidad es negativa. Por eso es que sale así, ¿no? Con negativo. Entonces, cuando vale 0, la velocidad en Y es 0. Entonces, 0 con 0, acá colocas un punto. 1, cuando pasa un segundo, es menos 10. Cuando pasa 1 es menos 10, acá colocas otro punto. Colocas otro punto. Cuando vale 2 es menos 20. Cuando vale 2, menos 20. Acá colocas menos 20. Cuando vale 3, menos 30, ¿no? Menos 30. Cuando vale 4, menos 40. Cuando vale 5, menos 50. Ajá, ya está, es lo mismo. ¿Y ahora qué vas a hacer? Vas a unir los puntos. ¿Y qué va a pasar? Vas a formar una recta, ¿no? Esa sería la gráfica de la velocidad en Y en función del tiempo, ¿no? Decreciente porque la aceleración va a ser, es una aceleración negativa, ¿no? Decreciente, aceleración negativa. Ok, entonces, seguimos.
Este es un ejemplito, un taller, cierre y justo terminamos, miren, justito terminamos. ¿Tienen 5 minutos para preguntar alguna duda con respecto a lo que hemos avanzado? Prendan su micro o escriban por el chat, por favor. ¿Alguna duda? No entendí. ¿Qué no entendiste? ¿Qué no entendiste, Camila? El cuadro. Al cuadro. Con el cuadro sale la gráfica. Ya lo explico de nuevo el cuadro, que hay tiempo. Primero consideramos que la gravedad vale 10. La gravedad vale 10. Es lo más fácil que vamos a considerar. Menos 10 metros por segundo cuadrado. ¿Qué quiere decir esto? Que en cada segundo la velocidad va a aumentar o va a disminuir en 10 unidades. Si está a favor, hace que aumente. Si está en contra, hace que disminuya. Entonces, como va a ir cayendo, en este caso la aceleración está a favor, así que va a hacer que aumente la velocidad. Va a hacer que aumente. Va a ir aumentando. En el primer segundo es 0. Pasa un segundo, ahora es 10. Pasa otro segundo, es 20. Pasa otro segundo, es 30. Lógicamente que como está hacia abajo va a ser negativo nada más, ¿no? Ya está. La velocidad en X, como no hay aceleración en el eje horizontal, siempre es 4. No hay problema ahí. Y la posición en X, como en un segundo aumenta en 4 metros, 4, luego aumenta 4, luego sería 4, sería 8, aumenta de 4 en 4. Eso es para la posición en el eje X. ¿Ya? Ahora, para la posición en el eje Y, nos guiamos de los números de Galileo, que son los números impares. 1, 3, 5, 7, 9, y así sucesivamente, ¿no? Multiplicados por la mitad de la gravedad. Esos son los números de Galileo. La mitad de la gravedad sería 5. En el primer segundo, como estaba a 130 y cae 5, 130 menos 5 sería 125. 125 menos 15, 110. 110 menos 25, 185. 85 nomás, ¿no? Y 85 menos 35 es 50. Y 50 menos 45 es 5. Estas distancias van disminuyendo de acuerdo a lo que avanza en el eje Y. 5, 15, eso de acuerdo a los números de Galileo, ¿eh? Que él descubrió estos números. Los números impares multiplicados por la mitad de la gravedad. ¿Qué es lo que cae? Lo vas restando y bueno. Y simplemente colocas el cuadro. Una vez que tengas este cuadro, ya te graficas, ¿no? Graficas 0,4, ¿no? 1,4, 2,4 y así sucesivamente. Igual graficas la velocidad. Y con eso ya te salen las gráficas. Hasta ahí ahora sí lo entendiste. ¿Está claro? Ya tenemos menos de un minuto. ¿Qué tal, Marcelo? ¿La captaste? Sí, profesor. Ok. ¿Qué tal, Camilita? ¿Ahora sí? ¿Está más claro? ¿Sí? Ok, entonces damos por terminada esta clase. Ya saben, en la tarde a las 3:20 vamos a dar el link. Así que repasen. Igual esta clase la voy a subir al Classroom para que lo tengan. Ya saben que deben descargar la aplicación Hydro para que puedan abrir los archivos y repasar. Conmigo será hasta otra oportunidad. Hasta la vista.